El 30 de abril de 1945, mientras los aliados se acercaban a Berlín, Hitler eligió terminar su vida en lugar de enfrentar la captura, ingiriendo una dosis letal de cianuro y luego disparándose a sí mismo. Una semana después, el 8 de mayo, el alto mando alemán se rindió incondicionalmente a los aliados, y la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. Pero la otra guerra, la que había estado furiosa de este a oeste, a través de una vasta extensión del Océano Pacífico, continuó. Durante meses después de que Alemania se rindió, miembros de la primera, segunda, tercera, quinta y sexta División de Marines de los Estados Unidos continuaron luchando salvajemente, de isla en isla, hasta que finalmente llegaron a Iwo Jima y Okinawa, donde se enfrentaron a algunas de las resistencias más violentas en toda la campaña del Pacífico. Los defensores japoneses habían creado fortificaciones subterráneas con la intención de convertir la pequeña isla en una trampa mortal, y tuvo que ser excavada hombre por hombre desde el terreno volcánico de la isla. Solo en Iwo Jima, las fuerzas de desembarco de los Estados Unidos perdieron a 6.821 hombres, con otros 19.217 heridos en acción. En Okinawa, las intensas lluvias y el terreno accidentado impidieron el movimiento fácil. A pesar de la ventaja defensiva natural de la isla, la intensa batalla terrestre, marítima y aérea duró cerca de 3 meses, y alrededor de 60.000 soldados y marines que desembarcaron, 12.000 murieron en acción. Las estimaciones dicen que también murieron 90.000 combatientes japoneses y 150.000 civiles de Okinawa durante los combates. Pero incluso después de perder más de 100.000 soldados ellos mismos durante las batallas combinadas por Iwo Jima y Okinawa, Japón aún no mostraba signos de rendición. Aparentemente tenían la intención de seguir con su estrategia general de desgaste y resistencia. Si podían desgastar lo suficiente a los Estados Unidos, creían, al continuar lanzando ola tras ola de soldados reclutados contra ellos, el liderazgo en Washington no tendría más opción que ceder el teatro del Pacífico al emperador y regresar a casa. Pero todos sabemos que eso no es lo que ocurrió. Para este momento, habían pasado casi 4 años desde que se atacó Pearl Harbor, y ciertamente parecía que los funcionarios japoneses, así como el mismo emperador Hirohito, estaban subestimando el deseo y la determinación que sentía no solo el presidente Harry S. Truman y los estadounidenses, sino gran parte del mundo para terminar la guerra. Es importante señalar aquí también que Truman solo había sido presidente desde el 12 de abril de 1945, ascendiendo desde su posición como vicepresidente, después de la muerte prematura del expresidente Franklin D. Roosevelt. Esto implica que solo un mes después de que Truman se convirtiera en presidente, ocurrieron muchos eventos. Hitler estaba muerto. El nazismo había terminado. Europa estaba libre. Incluso la Unión Soviética atacó masivamente las posiciones japonesas en Manchuria, Corea del Norte y las Islas Kuriles. Y ahora, después de luchar en Guadalcanal, Tarawa, Makin, Saipán, Guam y Peleliu de los japoneses, los marines finalmente habían llegado a las islas más cercanas al continente japonés, lo que significaba que, si el presidente Truman quería invadir el continente japonés, ciertamente ahora estaba en posición de hacerlo. Pero hasta ahora, al recién nombrado comandante en jefe, le iban bastante bien, por lo que se podría suponer que tenía un fuerte incentivo personal para mantener su racha de victorias. Y definitivamente no había garantía de que una invasión terrestre a gran escala de Japón fuera exitosa en absoluto. Como mínimo, se perderían millones de vidas, o eso le decían sus asesores. Lo que estaba absolutamente claro para la mayoría del mundo en este punto era que el avance japonés había sido rechazado. Los aliados habían tomado la ventaja y era hora de que Japón se rindiera. Pero sabemos que eso no ocurrió. No inmediatamente, de todos modos. No hasta septiembre de 1945. Después de que los Estados Unidos lanzaron no una, sino 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, Japón accedió a rendirse incondicionalmente, poniendo efectivamente fin a la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalmente se difundieron las noticias de los bombardeos, dejó a gran parte del mundo en un estado colectivo de asombro, horror e incredulidad, y se podría argumentar que el uso de estas nuevas armas cambió la noción de la guerra global para siempre. Incluso las personas principalmente responsables de inventar la bomba atómica cuestionaron la moralidad de lo que habían hecho. De hecho, el físico jefe del proyecto, el infame Herr Robert Oppenheimer, cayó en una profunda depresión después de conocer la devastación que había resultado de los bombardeos. Siento que tengo sangre en mis manos, se informa que le dijo al presidente Truman. También a raíz de los bombardeos y de que los Estados Unidos tomaran su posición como el primer estado de potencia nuclear, había muchas preguntas que necesitaban respuestas. Y una de estas era, ¿por qué no se eligió a Tokio, la capital de Japón, como objetivo? ¿Por qué se perdonó a Tokio, mientras que Hiroshima y Nagasaki
fueron mayormente aniquiladas? La respuesta corta es, no lo fue. De hecho, Tokio y otras 68 ciudades japonesas podrían haber tenido un destino peor. ¿Un destino peor que ser bombardeado con armas nucleares? ¿Podrías preguntarte? Quizás con un poco de incredulidad. Bueno, depende de la perspectiva. Esencialmente, depende de cómo uno elija medir objetivamente los horrores de la guerra, si tal cosa es incluso posible. La pregunta que tendríamos que hacer sería, ¿es peor una bomba que mata a 100.000 personas en cuestión de segundos que miles de bombas que matan a aún más personas en cuestión de meses? ¿Es peor morir meses después del hecho por envenenamiento por radiación que morir días o semanas después por extensas quemaduras, exposición o hambruna? El peso de una tragedia a menudo se determina por lo bien que se recuerda, pero eso ciertamente tampoco es una medida infalible. Verás, cuando terminó la guerra, el mundo tenía mucha prisa por celebrar o satanizar el uso de la bomba atómica por Estados Unidos. Y al hacerlo, pasamos por alto lo que en realidad fue la campaña de bombardeo más mortífera en la historia de la guerra aérea. Te preguntarás, ¿por qué Tokio no fue destruido con armas nucleares? Bueno, porque para el verano de 1945, Tokio prácticamente no existía. Pero para entender adecuadamente la pura devastación de Tokio, es importante alejarse y echar un vistazo a algunas otras piezas de información importantes. Primero, será más fácil entender el panorama general aquí. Si entendemos qué tipo de arma se utilizó en la capital de Japón, entonces también deberíamos echar un vistazo al hombre, cuya idea fue usarla tan desinhibidamente. El arma de la que estamos hablando que los bombarderos estadounidenses llovieron sobre Tokio, junto con otras 68 ciudades japonesas, es el napalm. Básicamente, es una sustancia pegajosa tipo gel a base de gasolina. Cuando el napalm se rocía desde, digamos, un lanzallamas, se adhiere a lo que sea que caiga, creando incendios que son casi imposibles de extinguir. Y cuando se lanza desde, digamos, una aeronave, normalmente provoca enormes incendios descontrolados que pueden ser especialmente efectivos para destruir estructuras de madera, que era de lo que principalmente consistía Tokio en 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras aún se estaba desarrollando la bomba atómica, surgió la necesidad de un arma incendiaria más efectiva para usar en misiones de bombardeo aéreo. Así, científicos en Estados Unidos se encargaron de desarrollar una sustancia para crear incendios intensos que pudieran destruir diversos objetivos enemigos. Comenzaron a experimentar con varias combinaciones de químicos, y un químico orgánico de Harvard, llamado Louis Fisher, finalmente propuso una combinación de ácido nafténico y ácido palmítico que resultó en lo que esencialmente era un agente espesante para la gasolina. Así fue como el mundo obtuvo napalm. A pesar de su uso durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, sin embargo, las controversias en torno a su uso en combate no llegarían a la atención del público general de una manera significativa hasta la Guerra de Vietnam. Debido a la constante cobertura televisiva, la indignación provocada por la guerra en Vietnam, incluido el uso de napalm, se extendió por todo el mundo, y como resultado, se establecieron una serie de acuerdos internacionales para restringir su uso, especialmente en áreas pobladas por civiles. El último combate donde se reportó uso de napalm fue en la Guerra del Golfo. No obstante, las bombas usadas por Estados Unidos entonces, aunque llamadas napalm, contenían una versión perfeccionada de la sustancia original. Aún así, el napalm y armas incendiarias similares han continuado siendo objeto de mucho debate y escrutinio internacional. Otro elemento que contribuye a esta controversia es que la forma más efectiva de desplegar napalm siempre ha sido a través de técnicas de bombardeo aéreo no precisas, lo cual es altamente controvertido. A pesar de la mayor dependencia de los bombardeos aéreos en muchos ejércitos modernos, su uso siempre ha sido complejo. De hecho, se han planteado constantemente amplias preguntas sobre la necesidad y la moralidad de los bombardeos aéreos a gran escala desde su primer uso en 1937 durante la Guerra Civil Española. Guernica, España, fue la primera ciudad en despertar a una lluvia de bombas que caían del cielo, un acto llevado a cabo por la Luftwaffe alemana y la Real Fuerza Aérea Italiana, que se convertiría en un símbolo de la crueldad que se cernía fuertemente en gran medida sobre ese conflicto político. La historia narra que el día del bombardeo, los agricultores de la región solían venir a la ciudad a vender sus productos. Ese día la Luftwaffe sabía que la ciudad estaría particularmente llena de vendedores, compradores, animales y curiosos residentes de Guernica. Algunos historiadores creen, pero no ha sido definitivamente probado, que los alemanes deliberadamente apuntaron a la ciudad en este día para infligir el máximo de bajas. Durante muchos años, el número de muertes reportadas había sido de más de 1.700, pero estos números luego se revelaron que habían sido exagerados generosamente por el gobierno en Madrid. La mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que el número de muertes fue alrededor de 200.
Un evento horroroso, sin importar cómo lo mires, especialmente dado que muy pocas de las bajas eran militares y que muchos de los que murieron habían abandonado la seguridad de los refugios antiaéreos entre olas de ataques, creyendo erróneamente que los bombardeos habían terminado. Sin embargo, el bombardeo de Guernica no se destaca solo como un acto de guerra controvertido que ha sido casi completamente opacado por el uso de la bomba atómica. Un mes antes del bombardeo incendiario en Tokio, la ciudad de Dresde, Alemania, también fue bombardeada sin piedad y quemada extensamente. Este ataque, realizado por las fuerzas británicas y estadounidenses aliadas, consistió en incursiones para interrumpir las comunicaciones y transportes alemanes y reducir la moral de la población alemana. Y esto parecía lograrlo, y algo más. Durante casi 2 días a mediados de febrero de 1945, 800 bombarderos lanzaron cerca de 2.700 toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre Dresde. Se estima que 25.000 personas murieron, en su mayoría civiles, y casi toda la ciudad fue destruida o incendiada. La menos conocida atrocidad de guerra no llegó a la atención de muchas personas, especialmente en Estados Unidos, hasta que el famoso novelista estadounidense Kurt Vonnegut escribió sobre el bombardeo en su novela, de 1969, Matadero 5, que se basó en parte en sus propias experiencias como prisionero de guerra durante ese tiempo. Vonnegut, un soldado estadounidense, fue apresado por alemanes en la batalla de las Ardenas y estaba en Dresde durante su bombardeo. Después del bombardeo, aún como prisionero de guerra, a Vonnegut se le asignó a un equipo de limpieza, donde se le encomendó la tarea de excavar en refugios antiaéreos y sótanos que habían sido enterrados por escombros. Podemos imaginar al joven futuro autor finalmente ganando entrada a uno de estos refugios solo para encontrar a todos dentro, aún sentados en sillas o a lo largo de las paredes. Todos muertos debido a la falta de preciado oxígeno, el cual fue consumido instantáneamente por la tormenta de fuego de los alrededores. Los conscientes del bombardeo, principalmente alemanes, estaban indignados ya que se pensaba que Dresde tenía poca relevancia militar, y aún así fue prácticamente arrasada. El bombardeo en sí ha permanecido como un evento altamente controvertido, mientras que Matadero 5, una mezcla única de ciencia ficción, autobiografía y sentimiento antiguerra, ha permanecido como una entrañable novela clásica antiguerra, en la que Vonnegut usa sus propias experiencias traumáticas para iluminar los horrores de la guerra. El bombardeo de Dresde tenía como objetivo aterrorizar a la población civil de Alemania y fomentar su rendición, un ominoso presagio de las tácticas y los horrores de la campaña de bombardeo incendiario que más tarde devastaría Japón. Para el alto mando alemán, sin embargo, la muerte de 25.000 soldados, civiles y refugiados, junto con la casi total destrucción de lo que en ese momento se pensaba que era el corazón cultural y artístico de Alemania, aún no fue suficiente para convencerlos de tirar la toalla, no para otros 3 meses de todos modos. Muy bien, ¿y qué con las 100.000 personas? Aparentemente no, porque como el mundo pronto descubriría, ni siquiera la incineración de la mitad de Tokio sería suficiente para convencer a los líderes de Japón de rendirse. ¡Ni por asomo! Espera un minuto. ¿Cómo mueren 100.000 personas y cientos de miles más resultan heridas durante un solo bombardeo? ¿Cómo 24 kilómetros cuadrados, 15 millas cuadradas, de una de las áreas urbanas más densamente pobladas del mundo, un área aproximadamente la mitad del tamaño de Manhattan, se quema casi completamente hasta el suelo? Así es como, en la noche del 9 de marzo de 1945, desde alrededor de la 1:30 hasta las 3, 5 meses antes de que las bombas atómicas fueran lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, un enjambre de 334 bombarderos pesados B-29 despegó de las recién establecidas bases aéreas en las Islas Marianas con destino a Tokio, y en el espacio de solo unas pocas horas, lanzaron 1.667 toneladas de bombas incendiarias llenas de napalm sobre la capital japonesa. Bajo el manto de la oscuridad, unas 500.000 pequeñas bombas incendiarias, M69, caerían sobre la ciudad dormida. Imagina cada grupo de bombas dispersándose durante su descenso desde alrededor de 5.000 pies. Cada una arrojando líquido en llamas en todas direcciones al impactar. Estas incursiones nocturnas a baja altitud significaron un cambio importante en la estrategia de los grupos de bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Perdieron confianza en los B-17 voladores y pasaron la antorcha al nuevo Boeing B-29 Superfortress de largo alcance. Había cientos de ellos listos para despegar en las bases aéreas de Estados Unidos, en las recién adquiridas islas de Saipán y Tinian. ¿Y quién, podrías preguntarte, impulsó este malévolo cambio de tácticas? Conoce a Curtis Emerson LeMay, un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyos muchos apodos incluían Old Iron Pants, el demonio, y quizás el más apropiado, Bombas LeMay. LeMay se unió al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, el precursor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en 1929.
Y para cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, LeMay había ascendido al rango de mayor. Para agosto de 1944, supervisaba todas las operaciones de bombardeo en el Teatro del Pacífico. Para el momento de su promoción, LeMay ya tenía varias preocupaciones tácticas y operativas sobre el bombardeo aéreo convencional, comenzando con el inquietante hecho de que la armada de B-29, que volaban desde China, estaban alcanzando sus objetivos previstos. Solo en el 5% de las ocasiones, los bombarderos volaban muy alto y rápido para ser precisos de manera constante. La combinación de problemas mecánicos continuos con el B-29, junto con las capacidades de defensa aérea diurna de Japón, había sumado un número inaceptable de aviones perdidos. LeMay rápidamente desarrolló una reputación de ser un poco un estratega de tipo «la bomba primero, preguntas después». Y durante su carrera posterior, él orquestaría ataques aéreos contra Corea del Norte y Vietnam, y él estaba entre un comité asesor, que también incluía al presidente del Estado Mayor Conjunto, y al director de la Agencia Central de Inteligencia, que presentó al presidente John F. Kennedy, con los planes un ataque nuclear preventivo a Rusia, en la crisis de los misiles cubanos, en octubre de 1962. Por lo tanto, si el trabajo era bombardear a un país entero hasta someterlo, LeMay parecía ser el hombre adecuado para ello. A pesar de la insistencia de Franklin D. Roosevelt de que todos los gobiernos eviten la barbarie de bombardear a civiles, en 1945, esa política cambió claramente. La actitud general sobre los métodos éticos de bombardeo comenzó a cambiar después de que los japoneses atacaron Pearl Harbor, y los Estados Unidos se determinaron completamente a contraatacar. Posteriormente, Estados Unidos entró formalmente en guerra. Los estrategas militares comenzaron a elaborar una lista de objetivos para aniquilar, desde aeródromos hasta fábricas de rodamientos, todo lo que pudiera obstaculizar el esfuerzo bélico japonés. Con las bombas listas y LeMay liderando la estrategia, habría otro cambio al momento de atacar nuevamente a Japón, no en la ética de la guerra aérea, sino en la efectividad de las tácticas de bombardeo aéreo, independientemente del objetivo previsto. LeMay observó los muchos desafíos asociados con el bombardeo de alta altitud, incluyendo métodos de orientación inexactos y condiciones impredecibles de la corriente en chorro y el clima, y comenzó a no hacer ajustes estratégicos prácticos. Según la nueva estrategia de LeMay, los bombarderos se acercarían a altitudes más bajas, bajo la cobertura de la oscuridad y en una línea de un solo archivo. Estas nuevas tácticas reemplazarían las grandes formaciones múltiples, de capas que los Estados Unidos habían estado utilizando para bombardeos durante el día en Europa. LeMay tuvo la idea de maximizar la carga útil disponible de los B-29, haciendo el vuelo de 7 horas a Tokio para la infernal campaña de bombardeo incendiario, con nombre en clave Operación Meeting House, para despojar a las aeronaves de todo el equipo no esencial. Algunos ni siquiera llevaban armas defensivas, o los artilleros que normalmente las habrían operado. Para asegurar la máxima devastación de la redada, los ingenieros del ejército elaboraron mapas de las zonas más inflamables de Tokio, conscientes de que los edificios bajos de madera que predominaban en la ciudad arderían intensamente. Los primeros bombarderos en alcanzar el objetivo lanzaron cargas similares antes de dar la vuelta, iniciando 5 conjuntos de fuegos de marcado para que el resto de los bombarderos los usaran como objetivos visuales. En algunas áreas de la ciudad, los incendios incontrolables alcanzaron temperaturas de casi 1800 grados Fahrenheit o 1000 grados Celsius. Es la misma temperatura que las flamas de una antorcha de soldadura oxiacetilénica. El aluminio se funde aproximadamente a 1220 grados Fahrenheit o 660 grados Celsius, y el agua hierve a solo 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. Se informó que el calor era tan intenso que los canales enteros hervían, las estructuras metálicas se derretían, y no solo los edificios, sino que las personas simplemente estallaban espontáneamente en llamas. Tripulantes en algunos de los B-29 que regresaban mientras se dirigían de vuelta a sus respectivas bases en Saipán, Tinian y Guam, reportaron ver un resplandor rojo de la ciudad incendiada a 150 millas, 240 kilómetros, de distancia. Como un infierno abierto de llamas y humo, que se elevaba a casi 18,000 pies, 5,500 metros, en el cielo. Los testigos que vivieron el evento desde el suelo informaron horrores inimaginables. Las carreteras se convirtieron en ríos de fuego mientras todo ardía. Las casas junto con todo su contenido desaparecieron detrás de muros de llamas altísimas. Animales corriendo en llamas. Incluso los bebés atados a sus padres que huían fueron quemados vivos. Se reportó que el general LeMay dijo que, si hubiéramos perdido la guerra, seríamos perseguidos como criminales de guerra. En lugar de eso, fue nombrado héroe, premiado con varias medallas, y luego lideró el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, la división de la Fuerza Aérea encargada de organizar, entrenar y equipar los escuadrones de bombarderos estratégicos y sus fuerzas de misiles balísticos intercontinentales.
Pero el bombardeo de marzo no fue el Fimankun, no fue el final para Tokio. La capital japonesa fue bombardeada nuevamente el 14 y 18 de abril, y nuevamente el 24 y 26 de mayo, expandiendo el área quemada a una vez y media el tamaño de Manhattan. Entonces, mientras esta es la razón principal por la que Tokio no fue elegido como objetivo para la bomba atómica, no explica por qué finalmente se eligieron Nagasaki y Hiroshima. Tampoco aclara por qué otras ciudades importantes como Kioto no fueron objetivos de la bomba atómica. Respuestas que revelaremos en un momento. Pero, en cualquier caso, según las notas oficiales de la reunión inicial del Comité de Objetivos, el grupo de científicos civiles y funcionarios militares encargados de seleccionar los objetivos previstos, Tokio estaba prácticamente toda bombardeada e incendiada y es prácticamente escombros con solo los terrenos del palacio aún en pie. El procedimiento existente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido bombardear a Tokio hasta el infierno. Las notas de la reunión, un documento previamente ultrasecreto fechado el 27 de abril de 1945, señalaron crípticamente: por eso no fue que elegido para la bomba, apenas quedaba suficiente para bombardear. Dado que la 20ª Fuerza Aérea estaba arrasando sistemáticamente tantas ciudades de Japón como podían e intentaba lanzar 100.000 toneladas más de bombas para finales de 1945, el Comité de Objetivos, según las notas de esa primera reunión, estaba realmente preocupado de que no quedaran objetivos viables, que demostraran el poder impresionante de su nueva bomba. En total, los Estados Unidos bombardearon con fuego un total de 69 ciudades japonesas, durante las cuales un número de otras ciudades importantes, incluyendo Osaka y Nagoya, fueron fuertemente destruidas, mientras que muchas ciudades más pequeñas como Fukuyama, Takashima y especialmente Toyama, la cual el 99% fue quemada hasta los cimientos, fueron básicamente borradas del mapa por las cargas que caían de cientos de B-29s. El Comité de Objetivos finalmente tendría que pedir cortésmente a la 20ª Fuerza Aérea que se moderara, para que pudiera quedar algo para ellos. De hecho, según sus notas, una razón principal por la que el comité dio a Hiroshima la máxima prioridad fue porque era el objetivo más grande que no había sido tocado. También el tamaño de Hiroshima, así como el potencial para su destrucción concentrada debido a su frontera montañosa, también fueron tomados en consideración. Pero estos no fueron los únicos factores que llevaron a la selección de Hiroshima y Nagasaki como objetivos. Toma la ciudad de Kioto, por ejemplo. Esta zona industrial urbana, de cerca de 1 millón de habitantes, fue seriamente contemplada como blanco potencial, estando al tope de la lista del Comité de Objetivos, tras reunirse nuevamente el 10 y 11 de mayo. Debido a la industria que apoyaba y la composición general de su población, el Comité de Objetivos creía que Kioto tenía una consolidación de intelectuales japoneses, lo que les llevó a creer que los ciudadanos de Kioto serían de mayor inteligencia, en general, y, por lo tanto, serían capaces de comprender la importancia del poder atómico con más firmeza. Kioto también se había convertido en un destino de reubicación para numerosas personas e industrias desplazadas por la destrucción, que había tenido lugar en otras ciudades. Y todo esto creían que Hermosira era una clara ventaja en términos de impacto psicológico. Desde el principio fue el consenso del Comité de Objetivos que los factores psicológicos eran muy importantes a considerar durante el proceso de selección de objetivos. Los dos aspectos clave de este paso fueron: 1. Cómo obtener el mayor efecto psicológico contra Japón, y 2. Cómo hacer espectacular el primer uso de la bomba atómica. Para lograr estos objetivos, el Comité de Objetivos puso un alto nivel de énfasis en lo que habían comenzado a llamar el gadget, siendo demostrado adecuadamente en su primer despliegue. Básicamente, requerían el primer uso de la bomba atómica para 1. Funcionar según su diseño, y 2. Sembrar temor en corazones japoneses. Además de su significado cultural y psicológico, Kioto también estaba considerada como un objetivo, dado que era una vital conexión ferroviaria entre Osaka y Tokio, y albergaba importantes fábricas que fabricaban, entre otros, ordenanzas militares y piezas de aviones. Contenía muchas fábricas pacíficas transformadas para la guerra y una nueva fábrica de motores de avión, la segunda más grande en Japón, capaz de producir alrededor de 400 motores mensuales. De hecho, el Comité de Objetivos de Kioto tomó muy en serio su labor y creó un mapa de objetivos de la ciudad con dimensiones de un círculo de 2.4 kilómetros, 1.5 millas, trazado alrededor del punto central, la rotonda de los patios ferroviarios, el núcleo de servicio y mantenimiento para las locomotoras de la región. Las cosas no pintaban bien para Kioto en este momento. Tras la segunda reunión del Comité de Objetivos, Kioto era el objetivo número 1, seguido de Hiroshima, Yokohama y Kokura. Luego, el 15 de mayo, menos de una semana después de la última reunión del Comité de Objetivos, se emitió una solicitud oficial a la Fuerza Aérea pidiendo que Hiroshima, Kioto y Niigata
se incluyeran en una lista de áreas reservadas que amablemente no serían arrasadas con napalm para que pudieran ser preservadas como objetivos para las bombas. Podrías preguntarte si Kioto era tan importante, ¿por qué no fue seleccionado al final? A pesar de ser un objetivo práctico, Kioto quedó en gran parte intacto, evitando tanto bombardeos incendiarios serios como la opción atómica. Pero no por la razón que podrías pensar. No por razones logísticas o desventajas estratégicas, sino por solicitud del secretario de Guerra de Estados Unidos, el general Henry L. Stimson, con gran aprecio por el patrimonio histórico y cultural de Kioto. Reconocido por sus templos, santuarios y arquitectura tradicional, Stimson lo consideraba un tesoro cultural, y como el aparente cabecilla en estos asuntos, nadie podría denegar a Stimson, excepto tal vez el presidente. Stimson enfatizó este tema en una reunión el 30 de mayo con el general Leslie Groves, líder del proyecto Manhattan. Se habían reunido para discutir las opciones finales de objetivo, y Stimson le dijo claramente a Groves que no quería que Kioto se convirtiera en un montón de escombros radiactivos. Resultó que Stimson, exgobernador general de Filipinas en la década de 1920, había visitado y amado Kioto. También se rumoreaba que había vuelto allí en su luna de miel. Stimson también estaba bien informado sobre los eventos en Japón, y era generalmente escéptico sobre las tácticas de bombardeo indiscriminado que la Fuerza Aérea empleaba libremente. Entonces, después de una semana de reunirse con Groves para garantizar la seguridad de Kioto, Stimson llevó sus preocupaciones al presidente Truman. El mensaje de Stimson al presidente consistía en dos argumentos principales para perdonar a Kioto, así como potencialmente revisar su estrategia de bombardeo en general. Primero, tenía temor de que Estados Unidos se equiparara a Hitler en atrocidades de guerra. Y segundo, temía que antes de que estuviera lista la opción nuclear, la Fuerza Aérea habría realizado una devastadora campaña de bombardeo, que el poder destructivo de su nueva arma no sería tan importante. Al parecer, el presidente Truman entendió y se rió. Con sus sentimientos personales, éticos y profesionales sobre la situación ahora claros tanto para Groves como para el presidente Truman, Stimson tenía una carta más para jugar y expresó otra preocupación más orientada políticamente. Stimson temía que, si los Estados Unidos destruían innecesariamente este tesoro histórico y cultural, se perdería la posibilidad de una relación diplomática con Japón durante el largo periodo de posguerra por venir. Sería en su propio mejor interés, Stimson señalaría al presidente Truman, tener a Japón de su lado, en caso de que entraran en una disputa con Rusia sobre quién debería mantener el control de Manchuria, una región montañosa de significativo valor estratégico que conecta China y Rusia. Al final, ya sea que la decisión de perdonar a Kioto fuera principalmente política, personal o de otro tipo, la mayoría consideró que esto era algo bueno. Tras la Segunda Guerra Mundial, Kioto mantuvo mucho de su patrimonio cultural, incluyendo sus emblemáticos templos y construcciones históricas, donde muchos hitos culturales e históricos se establecieron, a la vez que se reconstruyeron numerosas ciudades japonesas desde las cenizas. Sin embargo, la lista de objetivos del comité incluía más ciudades que solo Kioto, Hiroshima y Nagasaki. Después de la reunión inicial del comité, la lista también incluía la bahía de Tokio, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kure, Yawata, Kokura, Shimoseka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka y Sasebo. También indicaron que cualquier objetivo ya destruido en la lista, que eran muchos, debería ser eliminado. En su diario personal, el presidente Truman se consuela diciendo que le dijo al general Stimson que solo apuntara a objetivos militares, no a mujeres y niños, y que se emitiría una declaración de advertencia antes de lanzar la bomba atómica. Ninguna de estas cosas sucedió. A pesar de la opinión personal de Truman sobre los japoneses, que era en gran medida ignorante y odiosa, concluyó como líder del mundo libre que no podía usar esta nueva y terrible bomba en la antigua capital de Japón, Kioto, ni en la nueva, Tokio. Se decidió unánimemente que Hiroshima sería el primer objetivo desde el principio. Con una población de aproximadamente 318,000, Hiroshima tenía un denso centro urbano que albergaba una serie de fábricas militares. Era también un relevante centro de transporte para el ejército japonés. Una bomba lanzada cerca del centro ciudadano determinó el comité de objetivos. Eliminaría la mayoría de las capacidades industriales de Hiroshima, mostraría el auténtico poder de la bomba y esperadamente atemorizaría a la población japonesa hasta someterla. Tras analizar las condiciones climáticas y mapas, Hiroshima fue seleccionada como objetivo principal. En reuniones subsiguientes, Kokura, esencial entonces para la producción de material militar, rifles y municiones, fue elegido como blanco para la segunda bomba. No obstante, por la mala visibilidad ocasionada por una espesa nubosidad del 9 de agosto, se cambió al último minuto al objetivo secundario, Nagasaki, y el bombardero prosiguió.
A pesar de la aprensión que tanto Truman como Stimson expresaron sobre el bombardeo a civiles, las notas del Comité de Objetivos indicaban claramente que se debería considerar a las grandes áreas urbanas de no menos de 3 millas de diámetro existentes en las áreas más pobladas. La decisión final, pero también contradictoria del comité, fue que solo se deberían apuntar a pequeños objetivos militares, pero deberían estar en un área mucho más amplia. Solo en caso de que los bombarderos fallaran, no querían que ninguna bomba se desperdiciara. Durante estas reuniones también discutieron qué sucedería si el gadget no se liberaba o el avión estaba demasiado dañado para hacer el lanzamiento. Si fuera posible, concluyeron que el piloto volvería a la base y aterrizaría lo más cuidadosamente posible. Si un aterrizaje seguro no parecía factible, seguramente el piloto debía lanzar la bomba desde baja altitud a aguas cercanas y poco profundas. Ese fue el caso de Fat Man, efectivamente. De todos modos, la bomba que se lanzaría sobre Nagasaki. El escenario de regreso a la base con Little Boy, la bomba menos potente, era más complejo debido a que una fuga de agua en su carcasa probablemente provocaría una reacción nuclear. El comité indicó la necesidad de hacer pruebas en bombas activas e inactivas. No obstante, mientras se tomaban decisiones similares, el presidente Truman y sus asesores deliberaban sobre una decisión más grande. Si la opción atómica estuviese disponible, ¿realmente la usarían? Como lo veía el liderazgo en Washington, la opción nuclear no era la única opción. Para forzar el fin de esta guerra, tenían 4 métodos para hacerlo. Opción 1. Podrían continuar su bárbara campaña de bombardeo incendiario hasta que no quedaran ciudades en Japón para quemar. Sin embargo, llevaban meses en esto, y el emperador aún no se había movido. Por lo tanto, la idea de continuar como de costumbre y esperar un resultado diferente no parecía razonable. No puedes quemar una ciudad ya en gran parte arrasada. Opción 2. Invadir Japón no estaba en la lista de prioridades de nadie, pero había comenzado a parecer algo inevitable, a menos que hubiera un cambio significativo en la mentalidad del liderazgo japonés. La batalla por las islas japonesas en el Pacífico, particularmente Iwo Jima y Okinawa, fue una experiencia reveladora. Truman temía que las fuerzas enemigas, que consistentemente optaban por luchar hasta la última persona en vez de rendirse, repitieran este escenario en todo el continente japonés. Documentos descubiertos en Japón. Después de la guerra, mostraron un aterrador plan de resistencia en el que todos los hombres, mujeres y niños, soldados y civiles, se unieron para luchar hasta el final contra las fuerzas aliadas invasoras. El presidente Truman buscaba principalmente salvar la mayor cantidad de vidas estadounidenses, pero fue su empatía por las mujeres y los niños de Japón, irónicamente, lo que influyó enormemente en su decisión de usar la bomba atómica en lugar de lanzar una invasión a gran escala. Finalmente, la bomba atómica daría 2 opciones más a los aliados. Podrían continuar con el bombardeo incendiario, podrían invadir Japón, o como tercera opción, Washington estaba considerando ahora la posibilidad de una demostración como alternativa al uso inmediato de la bomba contra Japón, para simplemente mostrar el potencial poder de la bomba. Los científicos y militares del Proyecto Manhattan, que crearon la prueba Trinity, podrían teóricamente organizar otra prueba para demostrar el poder de la bomba, y con suerte, incitar a los líderes japoneses a rendirse. Pero esta idea enfrentó múltiples desafíos. Por un lado, había incertidumbre sobre quién sería elegido para presenciar la detonación y si sería efectivamente persuasivo. También había preocupaciones de que la demostración podría salir mal y la bomba podría no explotar en absoluto, resultando en un fiasco embarazoso que en cambio solo alentaría a Japón a intensificar su resistencia. Y dado que hasta ese momento solo se había detonado con éxito un dispositivo nuclear, el miedo al fracaso era muy real. El limitado suministro y la lenta producción de bombas atómicas también se incluyó en el proceso de decisión. Hasta ese instante, solo existían 2 bombas, implicando que, si una no detonaba, solo quedaría una para intentar forzar la rendición japonesa. La mayoría de los asesores militares de Truman se opusieron a la opción de demostración, argumentando que podría no ser lo bastante contundente para forzar una rendición total. Dijeron que una demostración técnica no bastaría. Solo el uso militar de las bombas lograría el trabajo. Visto así, parece que el proceso de toma de decisiones de Truman podría fallar. A pesar de un largo y arduo proceso, se encontró poca evidencia definitiva, más allá de pensamientos contradictorios en su diario personal. De hecho, varios historiadores descartan que Truman o Roosevelt alguna vez dudaran seriamente de usar la bomba atómica para finalizar la guerra. Los extensos y a veces acalorados debates que sucedían en Washington eran sobre cómo, dónde y cuándo usar las bombas, no si usarlas. Las notas de las reuniones del Comité de Objetivos indicaron que su tiempo se enfocaba principalmente en responder cuestiones sobre Pony One Comedo por Serime, el óptimo uso de la bomba, como si las decisiones de usarla ya fueran tomadas. Al final, como ya todos sabemos, no tuvieron otra opción.
y el 6 y 9 de agosto de 1945, un par de bombas atómicas cayeron en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a entre 110.000 y 210.000 personas. Nunca se había visto tal devastación de un solo dispositivo. El mundo quedó impactado. La bomba atómica Little Boy, lanzada sobre Hiroshima, descendió con paracaídas y se detonó aproximadamente a 2.000 pies, 610 metros, sobre la ciudad, conteniendo alrededor de 140 libras, 64 kilos, de uranio sobrecargado. Explotó con una fuerza igual a 15.000 toneladas de TNT, 15 kilotones, y arrasó todo en un radio de 5 millas cuadradas, 8 kilómetros cuadrados. Aproximadamente de 70.000 a 135.000 personas murieron en la explosión, muchas instantáneamente, mientras que decenas de miles más murieron más tarde debido a sus heridas o por exposición a la radiación. La bomba número 2, apodada Fat Man, detonada sobre Nagasaki, fue construida para producir una explosión de 22 kilotones. Pero la devastación total de Fat Man en realidad sería menor que la vista en Hiroshima debido a la topografía montañosa de Nagasaki, que la protegió hasta cierto punto al reducir el efecto general de la bomba. Aún así, entre 60.000 y 80.000 personas murieron. Pero estos eventos horribles han sido descritos, debatidos y conmemorados desde que ocurrieron. El ataque con napalm a Tokio fue más mortal técnicamente. Entonces, ¿por qué la operación Meeting House y otras campañas de bombardeo incendiario que arrasaron Japón hasta agosto de 1945 no están tan arraigadas en la memoria global? La respuesta más sencilla: el bombardeo incendiario no es tan impactante. Una campaña constante que incrementa lentamente las muertes es opacada por el poder devastador de una sola bomba. A diferencia de Hiroshima y Nagasaki, no hay un museo financiado públicamente en la capital de Japón que conmemore oficialmente el incendio de Tokio. El bombardeo de Dresde ha ocupado un lugar destacado en la historia y ha provocado un amplio debate público, especialmente sobre moralidad y guerra. Aún así, la mención de Tokio, Dresde o Guernica, España, no trae inmediatamente a la mente la devastación que se cernió sobre ellos. Su mención no nos hace estremecer de la misma manera que los nombres de Hiroshima y Nagasaki lo han hecho durante más de 3/4 de siglo. ¿Qué hay del nombre Malta, el país insular situado aproximadamente en el centro del mar Mediterráneo? Aproximadamente a 80 kilómetros, 50 millas, al sur de Italia, y debido a su cercanía al norte de África, tenía un alto valor estratégico para el eje y los aliados en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1942, las fuerzas navales y aéreas de Alemania e Italia se enfrentaron a la Marina Real Británica, la Real Fuerza Aérea y los malteses por el control de Malta. Durante este tiempo, la densamente poblada capital de La Valeta y su puerto adyacente, que mide poco más de 1 milla cuadrada, o un poco menos de 2 kilómetros cuadrados en total, fueron sometidos a la campaña de bombardeo más sostenida y concentrada en la historia. Cuando sus intentos de bombardear y hacer pasar hambre a la oposición para que se rindiera no funcionaron, la fuerza combinada italiana y alemana se conformó con destruir la infraestructura de la isla tan a fondo que no tendría más uso militar. finalmente, los aliados y el pueblo maltés lograron la victoria, pero a un alto costo. Durante la disputa de 2.5 años, los aliados perdieron 716 aviones, un acorazado, 2 portaaviones, 4 cruceros, 19 destructores, 38 submarinos y alrededor de 2.300 aviadores fueron asesinados o heridos. Mientras que 1.300 civiles malteses fueron asesinados, miles más resultaron heridos y 30.000 edificios resultaron dañados o destruidos. Lo que sucedió en Malta, Japón, Dresde, Guernica y muchos otros lugares nos mostró que los bombardeos aéreos a gran escala no desmoralizarán eventualmente a un enemigo hasta el punto de rendirse. Las opiniones de muchos expertos parecen haber cambiado. Si bombardeas sin piedad a un pueblo y sus ciudades, no se rendirán fácilmente ni se volverán complacientes. Ante este tipo de ataque indefendible, tienden a volverse más rígidos y determinados en su oposición. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es efectiva la estrategia de bombardeo aéreo en la guerra moderna? ¿Por qué el bombardeo incendiario de Tokio no es más destacado en la historia de la Segunda Guerra Mundial? Déjanoslo saber en los comentarios. Ahora mira, el plan de supervivencia del día del juicio final del gobierno de los Estados Unidos revelado, o simulando la guerra nuclear entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.